Nadie sabía que aquella joven mesera que servía café en una esquina cualquiera era la pieza perdida del rompecabezas de una de las familias más poderosas del país. Isabela del Valle, una magnate elegante y temida, había enterrado durante años un secreto que la consumía en silencio: una hija desaparecida. Obligada a darla en adopción por una familia obsesionada con el poder, vivió 2 décadas entre lujos, eventos de gala y silencios que pesaban más que cualquier herencia. Hasta que un día, frente a una pantalla cualquiera, vio algo que lo cambió todo: un colgante de mariposa, el mismo que había dejado como símbolo de amor y que ahora brillaba en el cuello de una desconocida. A partir de ese instante comenzó una búsqueda feroz, una historia de verdades ocultas, traiciones impensables, heridas abiertas y una conexión tan profunda que ni el tiempo ni la sangre pudieron romper. Porque hay vínculos que no se explican con lógica. Hay hijas que se encuentran cuando ya no se buscan, y hay amores que regresan para sanar lo que una vez ardió. Las luces tenues del estudio fotográfico apenas alcanzaban a iluminar el rostro de Isabela del Valle, una joven de 18 años, envuelta en un vestido de seda azul cielo que contrastaba con el brillo húmedo de sus ojos. Afuera, los flashes y las miradas de la alta sociedad la perseguían sin descanso, pero dentro de sí solo existía un vacío, el del secreto que su familia le había obligado a cargar. En sus manos temblorosas sostenía el diminuto colgante de mariposa dorada que Gabriel Ferrer, su primer amor y el padre de su hija, le había regalado antes de ser arrancado de su vida. Esa noche, encerrada en la mansión de los del Valle, rodeada de mármoles fríos y silencio incómodo, Isabela fue obligada a tomar la decisión más cruel de su existencia. Su padre, un político influyente, y su madre, obsesionada con la reputación familiar, no tolerarían el escándalo de una hija madre soltera. La bebé, envuelta en una manta rosa bordada con hilos de oro, le fue arrebatada al amanecer. Isabela solo tuvo tiempo de colocarle el collar de mariposa en el cuello como un último acto de amor, o tal vez de esperanza. Los años pasaron, pero Isabela jamás volvió a ser la misma. Se convirtió en una empresaria implacable, rodeada de lujos, reconocida internacionalmente como la cabeza de la Fundación del Valle. Su vida estaba llena de eventos de gala, viajes en jet privado y una agenda inquebrantable. Pero en las noches más solitarias, cuando el silencio le pesaba más que el diamante en su dedo, sacaba del cajón secreto una copia de aquella fotografía. Su bebé dormida, con el colgante brillando sobre su pecho, su única prueba de que ese amor imposible había existido y de que su hija, en algún lugar del mundo, aún respiraba. El televisor de la suite presidencial proyectaba un noticiero local mientras Isabela, recién llegada de un evento de beneficencia en Cancún, se desabrochaba lentamente los tacones. No solía prestar atención a esos programas, pero algo en la pantalla captó su mirada y la dejó paralizada. Una joven mesera, en medio de una entrevista banal sobre su trabajo en un restaurante popular del centro, sonreía tímidamente a la cámara, y en su cuello, como un relámpago del pasado, brillaba el mismo colgante de mariposa. El mundo de Isabela se detuvo. Se acercó al televisor con el control aún en la mano, subiendo el volumen al máximo. El reportaje duró menos de 2 minutos, pero fue suficiente para que el pulso se le disparara. La chica tenía un aire familiar, la curva de la mandíbula, la forma en que entrecerraba los ojos al reír, ese gesto nervioso de jugar con el colgante, como si lo protegiera. Isabela retrocedió lentamente hasta dejarse caer en el sofá, sintiendo un vértigo que nacía del pecho y se extendía por todo el cuerpo. Era imposible, pero no podía ser coincidencia. Durante horas rebobinó el video, pausando fotograma por fotograma. Buscó el nombre del restaurante, investigó al periodista que hizo la nota, anotó direcciones y hasta contrató discretamente a un investigador privado antes del amanecer. Por primera vez en 20 años, sentía que la posibilidad de reencontrarse con su hija no era solo un eco doloroso de la nostalgia,
sino una puerta abierta. El lujo y el poder nunca le habían servido para llenar el vacío. Pero ahora tenía una pista, y no pensaba soltarla. A la mañana siguiente, Isabela se presentó personalmente frente al modesto restaurante La Esquina de Abril, ocultando su identidad tras unos lentes oscuros y un abrigo de diseñador que desentonaba con el barrio. Observó desde el auto por más de una hora, analizando cada movimiento con la precisión de una estratega. Allí estaba ella, Luciana, recogiendo platos, riendo con los clientes y con el colgante de mariposa asomando bajo el cuello de su blusa. Isabela sintió cómo su corazón se apretaba con cada gesto de la joven. Parecía feliz, pero ¿quién la había criado? ¿Por qué la separaron de ella? Al caer la noche, Isabela se sentó en su estudio con todos los informes que su equipo le había conseguido. El nombre completo de la joven era Luciana Méndez, de 22 años, criada por una mujer soltera que falleció hace 3 años, sin hermanos, sin padre conocido, sin familia cercana. Todo en la historia encajaba demasiado bien, pero aún quedaba la duda que la desvelaba. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si la vida, cruel como había sido, solo le estaba jugando otra broma del destino? La incertidumbre pesaba más que cualquier contrato millonario que hubiera firmado. Esa noche, frente a su ventanal con vista a toda la ciudad, Isabela tomó una decisión. No podía acercarse como una madre desesperada. Tenía que ser cautelosa, elegante, estratégica. Haría lo que mejor sabía hacer, controlar la situación desde las sombras. Y así, planeó su entrada al restaurante, no como la magnate que todos temían, sino como una clienta más, una extraña entre la multitud, una mujer con el corazón en vilo y un pasado que empezaba a rugir con fuerza desde el silencio. El murmullo del restaurante contrastaba con la tensión que latía en el pecho de Isabela. Sentada junto a una ventana, su perfume caro se mezclaba con el aroma del café recién hecho y los platos sencillos que salían de la cocina. Llevaba un vestido beige, sobrio pero elegante, y un aire sereno que apenas ocultaba el caos interno. Cuando Luciana se acercó para tomar la orden, el tiempo pareció detenerse. Isabela levantó la vista lentamente, y por un segundo, el pasado y el presente colisionaron en el silencio. Luciana le ofreció una sonrisa educada, sin reconocerla, pero algo en su mirada se tensó, como si una parte de ella percibiera la energía extraña que emanaba de aquella mujer. Isabela respondió con cortesía, conteniendo el temblor en su voz. Pidió un café negro y un pastel de chocolate, aunque no tenía hambre. La observaba con una mezcla de asombro y ternura, descubriendo pequeños gestos que le eran familiares. La forma de fruncir los labios al concentrarse, ese andar ligero, casi etéreo. Era ella. Tenía que ser ella. Durante toda la comida, Isabela se esforzó por mantener la compostura, aunque por dentro sentía que cada segundo era una eternidad. Habló poco, la escuchó mucho. Cuando Luciana se retiró a atender otra mesa, ella se quedó observándola como si tuviera ante sí una obra de arte irrecuperable. Aquel primer encuentro no necesitó palabras intensas para dejar una huella. Fue un cruce de almas que aún no sabían lo que eran, pero que ya se reconocían en el silencio. Isabela salió del restaurante con los ojos brillando y un único pensamiento: volvería. Una semana después, Isabela regresó al restaurante. Esta vez, se sentó más cerca del mostrador, donde podía verla de frente sin parecer obvia. Luciana la reconoció de inmediato y sonrió con ese gesto amable que comenzaba a volverse adictivo. Mientras tomaba su pedido, Isabela deslizó la mirada hacia el cuello de la joven, donde el colgante de mariposa descansaba como un eco dorado del pasado. Fue entonces cuando, con aparente casualidad, lanzó la pregunta que llevaba días ensayando en su mente. «Ese collar», dijo con voz suave pero firme, «es muy hermoso. ¿Tiene algún significado especial?» Luciana bajó la mirada al instante, como si acabaran de tocarle una herida antigua. Su voz se volvió más baja, más íntima. Contó que era lo único que tenía de su madre biológica, que no sabía nada de ella,
salvo que la había dejado envuelta en una manta con ese colgante al nacer. No había odio en su tono, pero sí una melancolía sutil, resignada. Isabela apenas respiraba mientras la escuchaba. Esa confirmación no era solo emocional, era física, era su hija. La certeza le atravesó la piel como una corriente eléctrica, y sin embargo, no lo dijo. Se mordió las palabras. Contuvo el impulso de gritarlo, de abrazarla, de recuperar 20 años perdidos. En cambio, le agradeció por compartir esa historia y pagó la cuenta dejando una propina desproporcionada. Afuera, la ciudad seguía girando como si nada hubiese pasado, pero dentro de Isabela, algo había cambiado para siempre. El vínculo estaba ahí, vivo, latente, y ahora que sabía la verdad, tendría que decidir cuándo y cómo enfrentarla. La tercera visita no fue casual. Isabela llegó al restaurante con una caja pequeña en la mano y el rostro más sereno de lo que realmente sentía. Había ensayado el discurso 1000 veces, pero nada la preparó para ver a Luciana acercarse con su sonrisa habitual. Esta vez no pidió comida, solo pidió hablar. Con voz temblorosa y los ojos enrojecidos, le pidió unos minutos fuera en la pequeña terraza trasera del local, lejos de los comensales. Luciana, intrigada, aceptó con una mezcla de preocupación y curiosidad. El silencio entre ellas era denso como el aire antes de una tormenta. Isabela le extendió la caja. Dentro había una fotografía antigua de ella misma con el mismo collar de mariposa en el cuello y una copia de la manta bordada con el nombre Luciana que había conservado todos esos años. Entonces lo dijo de golpe sin filtros: «Soy tu madre». La reacción fue inmediata. Luciana retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. La incredulidad dio paso a la rabia y luego a una tristeza feroz que desbordó sus ojos. «¿Dónde estuviste todo este tiempo?», gritó la voz quebrada. «¿Por qué me dejaste sola?». Las palabras eran cuchillas que caían una tras otra sin darle espacio a la explicación. Isabela trató de hablar, de contarle la verdad, pero Luciana no quiso oírla. Gritó, lloró, tembló. El escándalo hizo que algunos empleados salieran, y uno de ellos rompió sin querer una bandeja llena de platos, haciendo que todo el restaurante quedara en caos. Isabela se marchó sin defenderse, dejando atrás no solo la revelación, sino un corazón destrozado. Otra vez. Los días siguientes fueron un torbellino de silencio y vacío para ambas. Isabela, encerrada en su penthouse de vidrio y mármol, no comía, no dormía, no hablaba con nadie. Solo releía una y otra vez la carta que había escrito para Luciana, explicando todo: la presión de su familia, el abandono forzado, la búsqueda incansable y el dolor de vivir sin ella. Decidió enviársela junto con una carpeta que contenía pruebas irrefutables, certificados médicos, papeles de la adopción y fotografías inéditas de cuando era apenas un bebé en sus brazos. Luciana la recibió con las manos temblorosas. Al principio, dudó en abrirla, pero la curiosidad, el dolor y la necesidad de respuestas la vencieron. Mientras leía la carta, las lágrimas comenzaron a caer sin control. Las palabras de Isabela no eran frías ni calculadas. Eran de una madre desesperada, rota por el tiempo y las decisiones impuestas. Las pruebas no dejaban espacio a la negación. Todo lo que había vivido había sido una gran mentira tejida por otros. Sintió que su mundo se partía en dos. Con el corazón en carne viva, Luciana se sentó en el suelo de su pequeño departamento y se abrazó a sí misma. Las emociones eran una tormenta que no sabía cómo calmar. Amor, ira, culpa, esperanza, todo a la vez. Ya no podía negar quién era Isabela en su historia, pero tampoco podía perdonarla tan fácilmente. Cerró los ojos y por primera vez sintió que su vida estaba por cambiar, y que, aunque doliera, tenía que decidir si abrir la puerta o cerrarla para siempre. Luciana llegó a la Fundación del Valle sin avisar, vestida con jeans gastados y una determinación feroz en la mirada. Isabela no estaba en la oficina principal, pero quien sí la recibió fue Armando Salvatierra, el elegante y frío asesor personal de Isabela,
desde hacía más de 2 décadas. Él la observó con una mezcla de desdén y cautela, como si supiera exactamente quién era y por qué estaba ahí. Sin rodeos, Luciana le lanzó una sola pregunta: ¿qué hiciste para separarme de mi madre? El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. Armando intentó mantener su compostura, pero una sombra cruzó su rostro. Sabía que el juego había terminado. Con una sonrisa venenosa, le explicó que todo había sido por el bien de la familia, por proteger la imagen pública de los del Valle y el poder que él mismo había construido a través de los años. Afirmó que Isabela nunca tuvo elección real. Luciana lo escuchó con los puños apretados, sintiendo cómo la rabia le quemaba la garganta. Quiso golpearlo, gritar, romper algo, pero no lo hizo. Solo lo miró con desprecio y una frase letal: «Tú ya no controlas nada». Cuando Isabela llegó, encontró a Luciana en el pasillo principal, temblando de rabia. Quiso abrazarla, consolarla, pero la mirada de la joven era como una pared. Le exigió saber por qué había confiado en alguien tan corrupto, por qué había permitido que ese hombre decidiera su destino. Isabela, con lágrimas en los ojos, respondió con sinceridad brutal: «Porque yo también tenía miedo. No fue suficiente». Luciana se fue sin mirar atrás, pero ya no como una víctima, sino como una mujer decidida a descubrir toda la verdad, aunque le doliera. Pasaron varios días sin contacto. Isabela, incapaz de soportar la distancia, comenzó a visitar discretamente el restaurante donde trabajaba Luciana, no para hablar, sino para observar desde lejos. Se sentaba en la misma mesa de siempre, pedía lo mismo y dejaba propinas generosas sin esperar nada a cambio. Luciana la veía, la sentía, y aunque al principio fingía indiferencia, algo en su interior comenzaba a tambalear. La constancia silenciosa de Isabela empezaba a derribar los muros que la rabia había levantado. Una noche lluviosa, mientras barría el salón al cerrar, Luciana la encontró esperando fuera, sin chófer, sin guardaespaldas, mojada, temblando, humana. «¿Por qué sigues viniendo?», preguntó con voz ronca. Isabela la miró como una madre mira a su hija perdida y dijo: «Porque estoy aprendiendo a esperar, como tú lo hiciste toda tu vida». Esa frase le atravesó el alma. No hubo abrazos ni lágrimas, solo un instante de silencio compartido que decía más que cualquier discurso. Por primera vez, Luciana no se fue. Los días siguientes fueron distintos. Pequeños gestos, palabras suaves, miradas que contenían siglos de lo no dicho. Luciana comenzó a escuchar. Isabela aprendió a hablar desde la humildad, no desde el poder. Y así, entre tazas de café, bromas nerviosas y silencios cada vez más cómodos, empezaron a reconstruir algo que ninguna de las dos sabía cómo nombrar aún. No era perdón, no era olvido, pero sí era un comienzo. Y a veces, eso es lo más valiente que se puede ofrecer. Era domingo al amanecer cuando el teléfono de Isabela vibró. No era una llamada del banco, ni de la junta directiva, ni de algún político queriendo favores. Era un número desconocido. Al responder, su voz apenas fue un susurro. «¿Hola?». Del otro lado el silencio duró unos segundos, hasta que una voz temblorosa dijo: «Mamá». El mundo se le derrumbó. Isabela se sentó en el borde de su cama, sin poder articular palabra. La única lágrima que se permitió dejó una línea perfecta sobre su mejilla impecable. Luciana no dijo mucho más. Le pidió verse en el parque donde solía ir de niña con su madre adoptiva. Cuando Isabela llegó, vestida con ropa sencilla, sin escoltas ni chófer, la vio sentada en una banca, con el colgante de mariposa brillando al sol. Se acercaron despacio, sin ceremonia. No hubo discurso ni drama exagerado, solo un abrazo. Largo, silencioso, necesario. Un abrazo que no podía devolver el tiempo, pero sí empezaba a curarlo. En ese instante, ya no eran la empresaria poderosa y la mesera desconfiada. Eran madre e hija, por fin. En las semanas siguientes, compartieron pequeños momentos que valían más que cualquier gala o titular. Caminaron juntas por la ciudad,
cocinaron recetas viejas, rieron por tonterías. Isabela no dejó de ser quien era, elegante, intensa, magnética. Pero ahora mostraba otra cara, la de una mujer vulnerable que estaba dispuesta a aprender. Luciana, por su parte, aún llevaba heridas, pero también esperanza. Y por primera vez en su vida, sentía que podía construir algo real desde los pedazos. Juntas, 20 años. Ese era el tiempo exacto que Isabela había pasado buscando a su hija sin encontrar respuestas. 2 décadas en las que la tecnología avanzó, los negocios crecieron y los rostros de su entorno cambiaron. Pero el vacío seguía ahí. Aquella cifra no era solo una estadística dolorosa, sino la representación del poder que su familia había ejercido para borrar el rastro de Luciana. Cada intento de investigar era silenciado, cada pista enterrada, hasta que el azar, o quizás el destino, rompió el ciclo con una simple imagen en televisión. 22 años. Esa era la edad de Luciana al reencontrarse con su madre y la prueba viviente de una vida entera sin respuestas. Había crecido sin lujos, sin apellidos imponentes, sin acceso a la herencia que le correspondía, pero también había desarrollado una fuerza interna que Isabela admiraba en silencio. La resiliencia de quien ha aprendido a vivir sin esperar nada de nadie. A pesar de los vacíos, Luciana no era una víctima. Era una sobreviviente, con voz propia. 53 páginas. Eso fue lo que contenía el expediente confidencial que Isabela había armado con pruebas, fechas, nombres y documentos. Cada hoja era una herida abierta, un acto de amor desesperado por reconstruir el pasado. Pero también era el símbolo de algo más profundo, el amor materno como fuerza imparable, incluso frente al poder, la traición y el tiempo. Porque en el fondo, esta historia no hablaba solo de cifras, sino de lo que las cifras no pueden medir. El instinto de una madre que jamás dejó de buscar. A pesar de haber recuperado a su hija, Isabela no encontraba del todo la paz. Por las noches, recostada en su cama de sábanas de seda, los techos altos de su penthouse le devolvían el eco de una culpa que ni el reencuentro podía apagar. Recordaba los gritos de Luciana aquella tarde en el restaurante, las preguntas sin respuesta y, sobre todo, la fragilidad de una infancia que ella no pudo proteger. El lujo que la rodeaba le parecía, ahora, un monumento frío a todo lo que había, perdido en nombre de las apariencias. En las sesiones privadas con su terapeuta, la única persona a la que permitía verla vulnerable, hablaba por primera vez del terror que sintió al saberse embarazada. No del bebé, sino del mundo que la rodeaba. Un mundo de poder, control y máscaras donde amar a Gabriel y tener una hija con él era considerado una debilidad imperdonable. A veces se preguntaba si hubiera tenido la fuerza para huir con su bebé, si habría sido mejor vivir pobre, pero libre. La respuesta siempre la quebraba, pero también sabía que el pasado no podía reescribirse. Lo único que podía hacer era ganarse cada día que le quedara con Luciana, no con regalos ni promesas vacías, sino con presencia, con silencios que escucharan, con verdades completas, con acciones pequeñas pero firmes. Esa herida invisible, la de haber fallado como madre, no iba a cerrarse pronto. Pero si algo le había enseñado Luciana, era que no siempre se necesitaba una disculpa perfecta. A veces bastaba con quedarse y no soltar la mano. Una mañana, Isabela despertó con una sensación que no sentía desde hacía años: la necesidad de huir. Había demasiadas emociones latiendo en su interior y por primera vez no sabía cómo manejarlas. Miró su agenda llena de reuniones, compromisos, invitaciones a cenas de gala, y todo le pareció absurdo. Durante horas, contempló la idea de tomar un vuelo privado a Suiza, desaparecer por un tiempo, volver a su burbuja fría donde no existían los vínculos emocionales. Pero esta vez, algo dentro de ella la detuvo. Luciana, sin saberlo, había empezado a convertirse en su ancla. Recordó la última vez que caminaron por el parque, la forma en que le preguntó si de niña le gustaban los helados de limón.
Eran preguntas inocentes, pero cargadas de un deseo silencioso de recuperar el tiempo. Isabela entendió que huir ahora sería como abandonarla de nuevo. Y aunque el instinto le gritara que se protegiera, su corazón, el mismo que había mantenido congelado durante décadas, ya no quería retroceder. Así que canceló el vuelo. En lugar de desaparecer, apareció sin avisar en el restaurante, con una bolsa en la mano y 2 helados de limón. Luciana alzó una ceja, divertida y desconcertada. Isabela no dijo nada, solo le extendió uno, como si fuera una tregua dulce en medio del caos. La sonrisa que recibió a cambio valía más que cualquier premio o fortuna. Por primera vez, comprendió que el valor no estaba en escapar, sino en quedarse y sanar. Mientras la relación entre ambas comenzaba a sanar, una conversación casual encendió una chispa de duda en la mente de Luciana. Estaban en la cocina del departamento de Isabela, preparando juntas una cena improvisada, cuando la joven mencionó algo sobre su tipo de sangre, O negativo. Isabela se detuvo un segundo, con la copa de vino en la mano, y frunció levemente el ceño. Ella recordaba perfectamente que tanto ella como Gabriel eran AB positivos. Biológicamente, eso no cuadraba. Fue apenas un instante, una sombra que cruzó su mirada, pero Luciana la notó. Esa noche, mientras Isabela dormía, Luciana revisó la carpeta con documentos que le había entregado semanas atrás. Todo parecía en orden, pero había una hoja faltante, la prueba genética. ¿Por qué no se la había mostrado? ¿Qué estaba ocultando? La duda comenzó a enredarse en su pecho, como una hiedra silenciosa. No era desconfianza directa, pero sí un eco del abandono que aún la marcaba. ¿Y si todo era un error? ¿Y si no era hija de Isabela, o peor? ¿Y si alguien más había manipulado esa verdad? Al día siguiente, Luciana se presentó sin previo aviso en una clínica privada. No dijo nada a Isabela, solo entregó su muestra de sangre y pidió una prueba de compatibilidad directa. Necesitaba certezas, no porque dudara del vínculo que empezaban a construir, sino porque no podía soportar otra mentira. Mientras esperaba los resultados, cada gesto de Isabela se volvía sospechoso. La tensión crecía sin palabras, y aunque ella no lo sabía aún, lo que estaba por descubrir no solo pondría en juego su reconciliación, sino toda la historia detrás de su adopción. El sobre llegó 3 días después, lacrado, con el logotipo discreto de la clínica en una esquina. Luciana lo sostuvo entre las manos durante horas, sin atreverse a abrirlo. Finalmente, en su habitación, con las cortinas cerradas y el corazón latiéndole como un tambor, rompió el sello. Leyó el informe una vez, luego otra, y una tercera. Sus ojos no podían creerlo. Isabela no era su madre biológica. La compatibilidad genética era nula. El mundo se le cayó encima como una avalancha silenciosa y brutal. La rabia no fue lo primero, fue el vértigo. Entonces, ¿quién era? ¿Por qué tenía el colgante? ¿Y por qué Isabela estaba tan segura? Lo peor era que, en su corazón, ya la sentía como una madre. Todo lo vivido en esas semanas, las lágrimas, las confesiones, las heridas abiertas, también eran mentira. Salió a la calle con la prueba en la mano, buscando respuestas, pero sobre todo, buscando a Isabela. Necesitaba enfrentarla, gritarle, exigirle la verdad que no sabía que aún le debía. Cuando llegó al penthouse, irrumpió sin anunciarse. Isabela, en bata de seda, bajó las escaleras al escuchar los gritos de Luciana. Al ver el sobre en su mano, su rostro se congeló. Por un segundo eterno no dijo nada, pero en sus ojos, Luciana vio algo que nunca había visto antes: miedo. «Dime ahora mismo quién soy», exigió Luciana con la voz rota, «porque claramente no soy quien tú creías». Isabela tragó saliva, y entonces lo dijo: «No eres mi hija por sangre, pero sí por destino». Y con eso, el verdadero misterio comenzó. Isabela la hizo sentarse. Le sirvió un té que ninguna de las dos tocó. Sus manos temblaban, su voz se quebraba, pero ya no podía esconder más nada.
Le confesó que, meses después de haber sido obligada a entregar a su hija, recibió una llamada anónima. Un bebé había sido abandonado en una clínica del interior del país. El mensaje era claro: tiene tu collar. Isabel, la desesperada, creyó que el universo le devolvía lo que le habían quitado. Fue, la encontró y, sin hacer preguntas, se encargó de que la adopción ocurriera en secreto, lejos de los ojos de su familia. Luciana no podía creer lo que escuchaba. Había sido criada por otra mujer. Había trabajado toda su vida creyendo en una historia falsa y ahora descubría que ni siquiera era hija biológica de quien la reclamaba como tal. Pero en el fondo, una parte de ella entendía. Esa mujer había apostado todo por una intuición, por una pieza de joyería, por un acto de fe. ¿Y nunca intentaste comprobarlo?, preguntó Luciana, con lágrimas que no sabía si eran de rabia o de tristeza. Isabela negó con la cabeza. Tenía tanto miedo de perderte otra vez que preferí creer. La tensión entre ambas era insoportable. La verdad, aunque poderosa, había abierto una grieta nueva. Luciana se levantó sin decir palabra. En su cuello, el colgante de mariposa brillaba con una ironía dolorosa. Caminó hasta la puerta y antes de salir, lanzó una última pregunta al aire. Entonces, ¿quién es mi madre verdadera? Isabela bajó la mirada. No lo sé, pero juro que voy a encontrarla. Y en ese momento, Luciana comprendió que su historia acababa de empezar desde cero. Durante las siguientes semanas, Isabela volcó todos sus recursos en una investigación sin descanso. Usó su red de contactos, contrató a especialistas en rastreo genealógico y accedió a archivos confidenciales que llevaban años enterrados. En su despacho, las paredes se llenaron de mapas, fotografías antiguas y listas de nombres posibles. Se convirtió en una obsesión, no por despejar su culpa, sino por darle a Luciana lo que jamás nadie le había dado, una respuesta real, porque aunque ella no fuese su madre por sangre, sentía el deber inquebrantable de protegerla como si lo fuera. Mientras tanto, Luciana vivía en un limbo emocional. Volvió a trabajar al restaurante, pero ya no era la misma. Los clientes notaban su distracción, su mirada distante, el brillo opaco en los ojos. De noche, observaba el colgante y se preguntaba cuántas manos lo habrían tocado antes de llegar a su cuello. ¿Quién se lo había puesto realmente? ¿Por qué fue abandonada? ¿Quién la deseó y quién la olvidó? Las dudas la devoraban como fuego lento. Y aunque no hablaba con Isabela, cada día revisaba el celular esperando una llamada, una pista, una señal. Finalmente, Isabela encontró algo: un certificado de nacimiento falsificado en un hospital rural, con una fecha exacta que coincidía con la de Luciana. El nombre de la madre figuraba como Karina Ruiz, sin dirección, sin familia, sin huellas posteriores. Pero era un punto de partida. Esa misma noche, le envió un mensaje a Luciana. Encontré algo, y necesito que vengas conmigo a buscarla. Luciana leyó el mensaje con el corazón acelerado, y supo que, aunque no estaba lista, ya no podía seguir huyendo. La carretera se extendía interminable frente al auto negro de Isabela. A su lado, Luciana miraba por la ventana sin decir una palabra, el paisaje árido de un pueblo olvidado por el tiempo. Habían salido al amanecer sin escoltas, sin prensa, sin lujo. Solo ellas dos y el peso de una historia que aún no terminaban de entender. Isabela había cancelado todos sus compromisos para ese viaje. No era una empresaria ahora, era solo una mujer, tratando de ayudar a su hija a reconstruir su identidad perdida. Llegaron a un poblado de casas bajas, calles de tierra y rostros que miraban con desconfianza. El hospital donde Luciana fue registrada aún funcionaba, pero ahora como una clínica rural. Al ingresar, el olor a desinfectante viejo y papeles húmedos las envolvió. Isabela entregó una carta firmada con su nombre completo y sellos oficiales para acceder a los archivos. Un médico de cabello gris, que parecía arrastrar años de secretos, las condujo a una habitación donde sacó una caja polvorienta de documentos clasificados. Cada papel que abrían era una ruleta de esperanza o frustración, y ahí estaba,
una hoja doblada varias veces con el nombre Karina Ruiz, escrito con tinta desvaída, y una anotación en la esquina. Bebé entregada por razones personales, ningún familiar reclamó. Luciana sintió que el piso se le movía. No había una historia detrás, no había un motivo noble, solo abandono. Se giró hacia Isabela, los ojos cristalinos. ¿Y si ella simplemente no me quiso? Isabela la abrazó sin pedir permiso. Entonces, la que sí te quiere está aquí. Y no voy a irme. Por primera vez, Luciana se dejó sostener. De regreso en la ciudad, Isabel la mandó a buscar todo lo que pudiera encontrarse sobre Karina Ruiz. Registros civiles, solicitudes de empleo, contratos, incluso antecedentes policiales. Lo poco que emergió era borroso, como si la mujer hubiese vivido siempre al margen. Algunos informes hablaban de una joven con problemas de salud mental, otros de una bailarina en un club nocturno de provincia. Nada era concluyente, pero todo apuntaba a una verdad dolorosa. Karina había vivido en la sombra y había preferido desaparecer antes que enfrentar su maternidad. Luciana leía los informes con una mezcla de rabia y tristeza. La figura que tanto había idealizado en su infancia, una madre buena obligada a dejarla por fuerza mayor, se iba desmoronando documento tras documento. Ya no podía engañarse. Karina tal vez no fue víctima, tal vez fue simplemente alguien rota, incapaz de amar. Isabela la observaba en silencio sin intervenir. Entendía que había heridas que no se curaban con palabras, sino con compañía. Y eso estaba dispuesta a ofrecer, estar allí, sin condiciones. Una noche, mientras cenaban, en el balcón del penthouse, Luciana dejó los papeles a un lado. Miró a Isabela y dijo con voz firme: «No quiero seguir buscando». «¿Estás segura?», preguntó Isabela con respeto. Luciana asintió. «Sí, ella fue el comienzo, pero no quiero que sea mi final». Isabela sonrió con un brillo silencioso en los ojos. «Entonces empezamos desde donde tú quieras». Y con esa frase enterraron juntas el pasado y encendieron la promesa de un futuro elegido. Una mañana templada, Luciana recibió un mensaje breve de Isabela. «Te espero en la oficina. Tengo algo importante para ti». No era una cita cualquiera. Al llegar a la Fundación del Valle, fue recibida con discreción, conducida a través de pasillos minimalistas y salas adornadas con arte contemporáneo. Isabela la aguardaba en su despacho, detrás de un escritorio de mármol blanco. Su postura era serena, pero su mirada tenía ese brillo que siempre anunciaba que algo estaba a punto de cambiar. Sobre la mesa, un sobre cerrado con el nombre de Luciana escrito a mano. «Quiero que trabajes aquí», dijo Isabela sin rodeos. «No como asistente, como parte del equipo directivo». Luciana arqueó las cejas, sorprendida. «¿Estás bromeando? No tengo experiencia, no estudié administración, no». «Tienes lo que más importa», interrumpió Isabela. «Coraje, honestidad, instinto, todo lo que este lugar necesita para no convertirse en una jaula de cristal». Dentro del sobre había un contrato, sueldo alto, oficina propia, libertad creativa. Pero más que eso, era un voto de confianza, una forma de decir: «Te veo, te creo capaz y quiero construir contigo». Luciana salió del edificio con el contrato aún sin firmar, pero con una nueva semilla creciendo en su interior. Por primera vez alguien le ofrecía un lugar no por caridad, sino por merecimiento. Y no era cualquier alguien, era la mujer que había aprendido a amar, incluso en medio de la confusión, el caos y las verdades rotas. Esa noche, al mirar el colgante de mariposa, no pensó en el pasado. Pensó en todo lo que podía crear desde ahora, y supo que, quizás, por fin, pertenecía a algo. La invitación era clara: una gala benéfica organizada por la Fundación del Valle, con asistencia confirmada de políticos, artistas, empresarios y la prensa más influyente del país. Isabela sabía lo que estaba haciendo. Presentar a Luciana en ese evento no era solo un gesto simbólico, era un grito elegante ante la sociedad. «Ella está aquí y tiene mi nombre». Luciana, sin embargo, se debatía entre el vértigo y la emoción.
Nunca había pisado una alfombra roja, ni llevado un vestido de diseñador. Pero cuando Isabela apareció con un vestido de esmeralda para ella, ajustado con elegancia, todo cobró sentido. Esa noche, al bajar de la limusina, los flashes la cegaron. Luciana avanzó del brazo de Isabela por la alfombra con paso seguro, aunque su corazón latía como un tambor. La gente murmuraba, los fotógrafos preguntaban ¿quién es ella? Y las miradas no se apartaban del colgante de mariposa brillando en su cuello. Isabela no dijo nada, solo sonrió, con la calma de quien sabe que el verdadero poder no necesita explicaciones. En la sala principal, las copas de champaña circulaban, la música de cuerdas llenaba el aire y por primera vez, Luciana se sintió parte de ese mundo, sin tener que fingir. Durante el brindis, Isabela alzó su copa y pronunció unas palabras que quedaron grabadas en todos los asistentes. Hoy celebro los comienzos, los inesperados, los que nos obligan a reescribirnos. Todos aplaudieron. Luciana la miró con un nudo en la garganta. Ya no era la mesera invisible, era una mujer con historia, con nombre, con presencia. Y aunque el lujo la deslumbraba, lo que más brillaba esa noche era su propia transformación. La gala aún resonaba en la prensa cuando Isabela recibió una invitación inesperada en su correo personal. Gabriel Ferrer, el único hombre que había amado de verdad, volvía al país tras décadas viviendo en 1900 Europa. Ahora era un inversionista reconocido en tecnología sustentable y su nombre figuraba entre los ponentes principales en un foro de innovación organizado por el gobierno. Isabela sintió cómo su mundo temblaba. Él no sabía nada, ni de la hija que supuestamente habían perdido, ni de la verdad detrás de toda esa tragedia. Luciana lo descubrió por casualidad. Vio su nombre en un titular digital y sin querer se lo mencionó a Isabela durante una comida. La reacción fue instantánea. Una copa rota, una mirada que traicionaba, 20 años de control emocional. ¿Él fue tu gran amor?, preguntó Luciana sin rodeos. Isabela asintió, y el padre de la hija que nunca pude criar. Luciana la observó en silencio. Había aprendido a leer entre líneas, y supo que si Gabriel volvía, también lo harían los fantasmas que su madre tanto había intentado enterrar. Días después, Isabela lo vio en persona en la sala de conferencias del evento. Estaba más maduro, con canas distinguidas y la misma mirada intensa que la había enamorado a los 18. Se acercó a él sin pensar. «Hola, Gabriel». Él la miró, atónito, como si viera un fantasma de su juventud. Isabela. El aire entre ellos se volvió denso, eléctrico, cargado de todo lo que quedó sin decir. Lo que ninguno sabía aún era que su reencuentro traería una verdad aún más devastadora. Gabriel e Isabela se encontraron en un café discreto, lejos de las cámaras y los reflectores. Él la miraba con una mezcla de nostalgia y preguntas sin formular. «Te busqué durante años», confesó con la voz áspera. «Tu padre me hizo desaparecer. Me acusaron falsamente de desfalco y me exiliaron de tu vida. ¿Por qué nunca me escribiste, Isabela?» Cerró los ojos un instante, tragando el veneno del pasado. «Porque me dijeron que habías huido y que no querías saber nada de nosotras». La palabra nosotras lo congeló. Gabriel frunció el ceño. ¿Nosotras? Entonces Isabela, con el corazón expuesto, le habló de la hija que nació de aquel amor adolescente, de cómo su familia la obligó a darla en adopción, de cómo creyó haberla recuperado en Luciana y de la nueva verdad que ahora vivían. Gabriel se quedó en silencio, los ojos vidriosos, sin aire. ¿Una hija?, susurró. ¿Yo tengo una hija? Isabela asintió con lágrimas en los ojos. Y ya es una mujer, pero no es mía por sangre. Aún así, la amo como si lo fuera. El impacto fue devastador. Gabriel se levantó y caminó de un lado a otro, procesando todo. Finalmente, se detuvo frente a Isabela. ¿Y si Luciana fuera mi hija? Isabela lo miró confundida. ¿Qué estás diciendo? La noche antes de que te aislaran yo dejé algo en tu bolso, una carta y el colgante de mariposa. Pero si tú no se lo diste, ¿quién lo hizo llegar a esa bebé?
En ese instante, Isabela sintió que el pasado acababa de resquebrajarse por completo. Esa misma noche, Isabela no pudo dormir. Las palabras de Gabriel retumbaban como un eco inquietante. ¿Y si Luciana fuera mi hija? El colgante de mariposa, que siempre había creído haber colocado en el cuello de su bebé, pudo haber sido interceptado, manipulado. ¿Y si alguien más, quizás Armando Salvatierra, había entregado a la bebé a otra familia y luego, años después, le había hecho creer que Luciana era aquella niña? La idea la heló. Por primera vez, comenzaba a dudar incluso de sus propios recuerdos. En su biblioteca personal, Isabela revisó documentos antiguos, agendas de su juventud, cartas guardadas. Encontró una hoja amarillenta con la letra de Gabriel. Era una carta de despedida que nunca había leído. Armando se la había ocultado. En ella, Gabriel le pedía que lucharan juntos por su hija, que escaparan, que confiaran en su amor. También mencionaba el colgante de mariposa. Lo había comprado el día que se enteró del embarazo y lo colocó entre las cosas de Isabela para que la bebé lo llevara siempre. Esa carta no solo era una prueba de amor, era la pista de una traición aún más profunda. Al día siguiente, Isabela citó a Gabriel y a Luciana en su casa. Estaba decidida a llegar hasta el fondo. Al verlos juntos, un escalofrío le recorrió la espalda. La forma en que ambos cruzaban las piernas, el gesto, idéntico al fruncir el ceño, la mirada penetrante. Entonces lo supo, sin pruebas, aún pero con una certeza visceral. Luciana no era solo su hija del alma, era la hija de Gabriel, y posiblemente también la suya. Y si eso era verdad, entonces alguien les había robado 20 años de vida familiar. La decisión fue inmediata. Isabela no podía seguir viviendo entre dudas. Esa misma tarde, organizó discretamente una nueva prueba genética, esta vez tripartita: Luciana, Gabriel y ella. Ningún medio debía enterarse, ningún abogado, ni Armando, ni los nombres pesados de su familia. Solo los tres, en silencio, enfrentando lo que el destino había cruzado y distorsionado por décadas. En la clínica privada, el ambiente era tenso. Gabriel sostenía la mano de Luciana, y aunque la joven no decía una palabra, su respiración agitada lo decía todo. Tenía miedo, pero también esperanza. Los días de espera fueron un suplicio. Isabela casi no comía. Gabriel canceló todos sus compromisos. Luciana intentaba trabajar, pero cada vez que alguien la llamaba por su nombre, sentía que ese nombre podía no ser suyo. Finalmente el sobre llegó. Esta vez, nadie lo abrió solo. Estaban los tres en la sala de Isabela, rodeados por cristales, mármol y silencio. Gabriel fue quien tomó la hoja con manos firmes. La leyó 2 veces antes de alzar la mirada y decirlo en voz baja: «Luciana, no eres mi hija». La emoción los arrasó a todos. Luciana se cubrió la boca, sin poder contener el llanto. Gabriel la abrazó con torpeza, como si temiera romperla. Isabela los observó con una mezcla de dolor y alivio. No era su sangre, pero sí había sido su lucha, su amor, su historia. Luciana la miró entre lágrimas y extendió su mano. «No, estaría viva si no fuera por ti», susurró, y en ese instante las etiquetas desaparecieron. Madre, padre, hija, no por biología, sino por elección, por destino, por amor. La confirmación de la prueba genética fue solo el principio. Gabriel, furioso por los años robados, exigió explicaciones. Isabela le reveló cada sospecha: la carta ocultada, la manipulación de la adopción, la falsa entrega del colgante. Todo apuntaba a un solo nombre: Armando Salvatierra. Isabela no esperó más. Citó al hombre en su despacho, esta vez sin sutilezas. Él llegó con su traje impecable, creyendo que aún tenía el control. Pero al ver a Gabriel sentado al otro lado de la sala, su sonrisa se quebró. «¿Qué hiciste con nuestra hija?», preguntó Gabriel, con una calma peligrosa. Armando intentó defenderse, pero Isabela ya tenía en su poder registros, audios y documentos que lo vinculaban a la red de adopciones ilegales de alto perfil.
Había traficado con bebés para proteger apellidos, reputaciones y también para asegurarse su lugar dentro de la élite. Luciana no fue un caso aislado, fue un negocio. «Lo hice por ti», le dijo a Isabela desesperado. «Por tu futuro, por tu apellido. Tú destruiste mi vida», gritó ella con lágrimas de rabia. «Nos separaste por ambición». Isabela no llamó a la policía, no aún. En cambio, lo despidió públicamente, lo expulsó de la fundación y difundió en silencio los documentos a los fiscales correctos. La prensa estalló días después, con titulares que hablaban de traición, escándalo y crimen. La caída de Armando fue fulminante, y aunque nada devolvería los años perdidos, Isabela, Gabriel y Luciana se miraron esa noche sabiendo que, al menos, el verdugo había caído, y el poder, por fin, volvía a estar en las manos correctas. Semanas después del escándalo, con Armando en el exilio social y judicial, Gabriel organizó una cena íntima en su casa de campo, lejos del bullicio de la ciudad. La velada fue serena, con luces tenues, vino tinto y una atmósfera de paz extrañamente nueva para los tres. Al final del postre, Gabriel sacó un sobre elegante y se lo entregó a Luciana. «Es una invitación», dijo. «Quiero que vengas conmigo a París. Hay un programa intensivo en arte y diseño que empieza en otoño. Es una oportunidad y me encantaría compartirla contigo». Luciana se quedó en silencio, con el sobre entre los dedos. Nunca había salido del país. Nunca había soñado con estudiar, algo que realmente amara. Miró a Isabela buscando en sus ojos una señal, pero la mujer no dijo nada. Solo le sonrió con esa serenidad que da el verdadero amor. «Ve», susurró. «El mundo te está esperando». Por primera vez nadie decidía por ella. Nadie hablaba en su lugar. Era su elección, su vida. Y eso le daba más miedo que cualquier otra cosa. Esa noche, mientras regresaban en el auto, Luciana apoyó la cabeza en el hombro de Isabela y susurró: «Tengo miedo de perderte si me voy». Isabela le acarició el cabello como si tuviera 5 años otra vez. «No vas a perderme, solo vas a volar un poco más alto». Y en ese momento, Luciana entendió que las verdaderas madres no encierran, enseñan a abrir las alas. El aeropuerto estaba envuelto en una mezcla de prisas, anuncios por altavoz y despedidas entre lágrimas. Luciana, con su pasaporte en mano y una maleta nueva que Isabela le había regalado, se movía entre la multitud con los nervios desbordando cada paso. Gabriel ya la esperaba en la sala de embarque, pero ella se detuvo antes de cruzar el control de seguridad. Isabela la miraba desde unos metros atrás, vestida de negro, sobria, imponente y con los ojos más húmedos que nunca. Ninguna de las dos sabía cómo decir adiós sin romperse. Luciana la abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su cuello perfumado. «Gracias por encontrarme», murmuró, incluso cuando no sabías quién era. Isabela sonrió entre lágrimas. «Y tú, gracias por quedarte, incluso cuando descubriste quién no era». El colgante de mariposa brillaba entre ambas, como un hilo invisible que las unía más allá de los títulos, del ADN y del tiempo perdido. Luciana lo apretó una vez más antes de ajustarlo en su cuello. Era su símbolo, su escudo, su historia. «Te voy a escribir todos los días», dijo Luciana, retrocediendo con la tarjeta de embarque en la mano. «No hace falta», respondió Isabela con una media sonrisa. «Yo te voy a sentir todos los días». Y mientras la veía desaparecer entre los controles, supo que el amor verdadero no se mide por la presencia, sino por lo que deja atrás cuando se va. Luciana partía al otro lado del mundo, pero en el corazón de Isabela ya no había vacío. Los días en París eran fríos, pero Luciana los sentía cálidos. Caminaba por calles empedradas, se perdía en museos y cafés bohemios, y por primera vez estudiaba algo que la hacía vibrar: diseño y arte visual. Cada semana enviaba una carta escrita a mano a Isabela. No correos, no mensajes, cartas reales, perfumadas, con su letra aún temblorosa, donde describía todo: sus avances, sus miedos, sus nuevos amigos. Isabela las leía una por una en su estudio,
bajo la luz tenue de su lámpara favorita, con una copa de vino y un corazón que ya no dolía. Solo extrañaba. Una de esas cartas, sin embargo, era distinta. Luciana le hablaba de un profesor con el que discutía sobre todo, pero que la hacía pensar. Se llamaba Etienne. Había algo en su forma de escribirlo que hizo sonreír a Isabela. No le dio consejos, no le advirtió. Solo le respondió con una línea al final. A veces, los amores más importantes no son los que nos completan, sino los que nos confrontan. Era su forma elegante de decirle: vive, equivócate, siente, y vuelve cuando estés lista. La distancia entre ellas no enfrió el vínculo, al contrario, lo fortaleció. Isabela guardaba cada carta en una caja de terciopelo, como si fueran pequeños capítulos de una novela que aún estaba en desarrollo. A veces las releía en voz alta, imaginando a Luciana caminando por los mismos adoquines que ella conoció en su juventud. Y cada vez que terminaba una, sonreía con ese orgullo silencioso que solo las verdaderas madres conocen, el de ver florecer a quien una vez sostuvo con manos temblorosas. El penthouse de Isabela estaba más silencioso de lo habitual. Era una fecha, marcada en su alma, el aniversario del día en que fue obligada a entregar a su hija. Aquel 30 de abril, hacía exactamente 23 años, había salido del hospital con los brazos vacíos y el corazón hecho trizas. Cada año desde entonces lo pasaba sola entre recuerdos y lágrimas contenidas, pero ese año fue distinto. En la tarde su secretaria le entregó un paquete sin remitente, envuelto en papel marfil y atado con un lazo burdeos. Dentro, una carta escrita en francés y una fotografía. La imagen la dejó sin aliento. Luciana parada frente al río Sena, con el colgante de mariposa al cuello y una pequeña vela encendida entre las manos. En el reverso, una frase escrita con tinta negra. Hoy no estás sola. Yo también encendí una luz por nosotras. Isabela cerró los ojos, abrazando la fotografía contra el pecho. Era más que un gesto, era un puente invisible, tendido entre dos continentes, entre dos mujeres que la vida había separado y luego unido con más fuerza de la que jamás imaginaron. Esa noche, Isabela salió sola a la terraza. Encendió una vela igual. El viento soplaba, pero la flama resistía, como un símbolo de lo que habían construido. «Gracias por encontrarme», susurró al cielo, y por primera vez en años no sintió culpa, no sintió pérdida, solo gratitud, porque ahora sabía que el amor siempre encuentra el camino de regreso. Meses después, Luciana fue invitada a participar en una exposición de jóvenes talentos en una reconocida galería del Marais, en París. Había trabajado día y noche en una pieza central que nadie había visto, ni siquiera Gabriel. El día de la inauguración, la sala estaba repleta de críticos, artistas y compradores. Cuando finalmente develaron su obra, el murmullo fue inmediato. Era un retrato a gran escala, pintado en tonos intensos y trazos seguros, de una mujer imponente, elegante, con lágrimas, contenidas, y un colgante de mariposa brillando en su cuello. Isabela lo vio por video transmitido en vivo por una cuenta del evento. Al aparecer la imagen de la pintura, su rostro se congeló. Era ella, pero no la Isabela pública, no la figura imbatible de las revistas. Era la versión más cruda, más real, más humana. Una mujer que había perdido, que había amado, que había sobrevivido. En la parte inferior del lienzo, una inscripción discreta: a la que me enseñó que ser madre no es parir, es quedarse cuando todo arde. Esa noche, Isabela no necesitó flores, premios ni titulares. Tenía algo más valioso: reconocimiento sin exigencias, amor sin condiciones. Guardó la captura del retrato como un tesoro íntimo y entendió que aunque Luciana volara por el mundo, su historia ya estaba escrita en el lugar más importante, el corazón de una hija que supo mirar más allá de la sangre. Un año había pasado desde la última vez que se vieron cara a cara. Luciana, ahora con un aire más europeo, más maduro, llegó sin aviso al restaurante donde todo comenzó, la esquina de Abril. El lugar seguía igual, con sus mesas de madera, las paredes con fotos de clientes y el aroma a café recién hecho.
Al entrar, Isabela la vio desde su mesa habitual. No gritó, no corrió, solo sonrió, con esa calma serena que se gana con las batallas que ya no necesitan explicarse. Luciana se acercó y se sentó sin decir palabra. ¿Te sirvo lo de siempre?, preguntó Isabela, rompiendo el silencio con una media sonrisa. Luciana rió suave. Si no lo haces tú, lo haré yo. El mesero, sin entender del todo lo que sucedía, trajo 2 cafés y un pastel de chocolate. La escena parecía una réplica exacta de aquel primer encuentro, pero ahora todo era distinto. No había máscaras, no había secretos, solo 2 mujeres que habían caminado un abismo y se habían reencontrado más fuertes. Luciana sacó un pequeño paquete de su bolso y lo puso sobre la mesa. Dentro, un colgante nuevo. No una mariposa esta vez, sino un árbol con raíces profundas. Es para ti, dijo, porque aunque yo volé lejos, tú fuiste mi raíz, Isabela. No pudo evitar las lágrimas, no por nostalgia, sino por plenitud, porque en ese momento entendió que lo que habían reconstruido era irrompible. Luciana se quedó en la ciudad más de lo planeado. Recorrió viejas calles, visitó a antiguos amigos y pasó largas tardes junto a Isabela, hablando de la vida, el arte y los silencios que antes les pesaban. Pero un día, al amanecer, subió al ático con la decisión ya tomada. Encontró a Isabela sentada con su café como cada mañana. «Voy a quedarme», dijo sin rodeos. «París puede esperar». Isabela la miró con asombro y orgullo. Sabía que no era una huida, sino una elección. Elegía quedarse no por necesidad, sino por amor. «Quiero formar parte de lo que estás construyendo», continuó Luciana. «No como tu hija, como tu socia». Isabela no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana observando el skyline de la ciudad que una vez la había hecho sentirse sola. Ahora no era así. Sonrió. «Entonces prepárate», dijo, «porque no te voy a tratar con suavidad». «Eso espero», respondió Luciana, con cintos, esa chispa desafiante que tanto la definía. El trato estaba hecho. Una nueva etapa comenzaba, una que no partía de la sangre, sino del respeto mutuo, de la historia compartida y de una visión poderosa. Días después, ambas firmaron los papeles. Luciana se integraría oficialmente al Consejo de la Fundación del Valle. Pero más que eso, tomaría las riendas de un nuevo proyecto social que llevaría su nombre, Raíces. Luciana, dedicado a jóvenes sin identidad legal. Isabela observó cómo su hija hablaba frente a la prensa con seguridad y ternura, y supo, con total certeza, que ese mundo que un día casi las destruyó, ahora estaba viendo el renacer de algo infinitamente más fuerte. La ceremonia de inauguración de Raíces Luciana fue sencilla, pero profundamente emotiva. Isabela estaba sentada en primera fila, con los ojos brillando de orgullo, mientras Luciana subía al escenario vestida de blanco, radiante y serena, y no hablaba como una sobreviviente, sino como una líder. Su discurso tocó fibras profundas. Habló de identidad, de abandono, de segundas oportunidades, pero sobre todo habló del amor que no necesita contratos biológicos para ser real. Al terminar, se acercó a Isabela, tomó su mano y dijo ante todos: «Nada de esto existiría sin ella. Mi madre por elección, por amor». Los aplausos no fueron ensordecedores, fueron cálidos, sinceros. Personas de todo tipo, huérfanos, madres solteras, jóvenes sin papeles, se acercaron a agradecer, a llorar, a compartir historias. Isabela, acostumbrada a mover millones, se sintió por primera vez verdaderamente rica, no por sus acciones ni por su apellido, sino por lo que había construido con su hija, un legado que iba más allá de lo material, un lugar donde otros podrían comenzar de nuevo, así como ellas lo habían hecho desde las ruinas. Esa noche, en el ático donde todo había comenzado, Isabela y Luciana brindaron con 2 copas de vino tinto. Afuera la ciudad seguía girando, pero dentro todo estaba en calma. «¿Sabes qué haré mañana?», preguntó Luciana. «¿Qué?», sonrió Isabela. «Nada, solo vivir y quedarme». Brindaron en silencio.
Y mientras el colgante de mariposa descansaba en una caja de recuerdos, Luciana acariciaba su nuevo collar con forma de árbol. Sabía que aún habría desafíos, pero también sabía que ahora nunca más estaría sola. Meses después, Raíces Luciana se había convertido en un referente nacional. La historia de madre e hija había dado la vuelta al país no por escándalos, sino por la manera en que transformaron el dolor en acción. Luciana fue nombrada una de las jóvenes líderes más influyentes del año. Isabela, siempre presente, pero sin acaparar el foco, la acompañaba como mentora, sostén y madre. Ya no necesitaban justificarse. El vínculo que compartían era tan visible, tan auténtico, que ninguna explicación era necesaria. Una tarde, al cerrar las oficinas, Luciana llevó a Isabela a un terreno en las afueras de la ciudad. Allí, entre árboles jóvenes y tierra fértil, le mostró el plano de un nuevo edificio. Un hogar para madres adolescentes sin apoyo, bautizado con un nombre sencillo pero poderoso: Casa Mariposa. Isabela no pudo contener las lágrimas. Era como cerrar el círculo. El símbolo que las había unido, ese pequeño colgante, ahora sería el nombre de un refugio para que otras no vivieran lo que ellas vivieron. «Tú me diste alas», dijo Luciana, abrazándola bajo la luz cálida del atardecer. «Ahora quiero que otras puedan volar también». Isabela no respondió, solo la sostuvo fuerte, sabiendo que el verdadero legado no son los edificios, ni los premios, ni los millones. El verdadero legado era ella. Y en ese abrazo, madre e hija supieron que, aunque su historia había sido marcada por la pérdida, ahora estaba escrita con fuerza, amor y un futuro que apenas comenzaba. El viento soplaba suave entre los árboles recién plantados de Casa Mariposa. Luciana observaba a lo lejos a un grupo de adolescentes con sus bebés en brazos, riendo, llorando, sobreviviendo, como ella lo hizo. Alguna vez, Isabela, de pie a su lado, le entregó una libreta antigua con páginas en blanco. «Es para ti. Ya escribimos nuestra historia. Ahora empieza la tuya». Luciana la tomó entre las manos, sabiendo que no era solo un gesto simbólico, era la entrega total de un legado y de una vida reconstruida. Atrás habían quedado los días de abandono, las identidades rotas, las búsquedas desesperadas. No porque las heridas se hubieran borrado, sino porque ambas decidieron no dejarse definir por ellas. Isabela, la mujer que un día fue obligada a callar, ahora hablaba a través de cada joven que cruzaba esas puertas. Luciana, la hija que creció sin nombre, sin madre, sin certezas, ahora ofrecía todo eso a quien más lo necesitaba. Juntas habían transformado el dolor en raíz, en alas, en hogar. Y mientras el sol descendía, tiñendo de oro los vidrios del edificio recién inaugurado, Luciana susurró: «Lo perdimos todo una vez, pero ahora lo ganamos todo de nuevo, porque hay historias que no terminan con un apellido, ni con una verdad biológica. Terminan cuando dos almas se eligen, y comienzan cuando ya no tienen miedo de encontrarse».